Bueno, siguiendo con lo que estábamos viendo de la homeopatía en la edad adulta, nos corresponde esta parte de las gerontopatías del sistema endocrino. Estos problemas del sistema endocrino pues se ven muy frecuente en el paciente de edad avanzada. Casi la mayoría de los pacientes tienen un problema de este tipo. Vamos a ver que las patologías endocrinas normalmente se revelan en la infancia, se acentúan en el periodo adulto y se agravan con el envejecimiento. El envejecimiento es expresado por el sistema neurohormonal más débil, en ocasiones crítico, como la menopausia y la diabetes. Eh, todas las patologías que corresponden al sistema endocrino, al sistema neuroendocrino, pues van a estar presentes o se van a formar o van a ser en la infancia. En la edad adulta, pues se van a acentuar, pero en la edad adulta más avanzada, en el envejecimiento, pues se van a agravar muchísimo. ¿Por qué? Porque las glándulas ya no sirven o ya no funcionan de una manera adecuada, las células ya no están dispuestas a recibir esta información de forma adecuada y entonces los receptores de las hormonas disminuyen y la actividad glandular también disminuye. Entonces, de un sistema o de una información hormonal que de por sí va a disminuir con la edad, bueno, pues como disminuyen también los receptores y disminuyen las secreciones hormonales, pues entonces va a ser muchísimo más evidente esta situación. Aparte de que los problemas endocrinos pueden aparecer como complicaciones de otras enfermedades que también van a estar muy activas en la edad con el envejecimiento. Parte del envejecimiento pues va a ser, por ejemplo, la menopausia, que es una situación normal, es una situación que va a pasar, ¿no? Vamos a ver en otra parte de estos seminarios que la menopausia ocurre durante el climaterio. El climaterio es una etapa de la vida que va de los 35 a los 65 años, donde aparece esta etapa de la edad reproductiva a la no reproductiva y además va a pasar bueno, y esta etapa se llama menopausia. Durante la menopausia van a pasar muchísimas cosas que los ginecos, bueno, los que estudian esta parte de endocrino y de gineco, que forman parte del envejecimiento como tal y van a formar parte también de la situación de algunas, de la insuficiente secreción de estrógenos principalmente, ¿no? De la deficiencia ovárica para la producción de hormonas. Y aunque la glándula suprarrenal va a seguir formando estrógenos, bueno, siempre no son suficientes, son elementales para fabricación, por ejemplo, del colesterol, que tiene un núcleo estrogénico, pero ya para todas las demás funciones que se requieren como que el hueso no se descalcifique, que la piel esté tersa y no se arrugue, etcétera, pues para estas situaciones es insuficiente, ¿no? También para que las mucosas estén más lubricadas. Entonces, para esto, esta cantidad de estrógenos o de andrógenos que está produciendo la corteza suprarrenal no es suficiente. Entonces, el envejecimiento es expresado ocasionando estados críticos como la diabetes, ¿no? Muchas personas después en esta situación, mujeres
en la edad del climaterio, y hombres que aunque no tienen climaterio, pero tienen el mismo periodo de envejecimiento, pues van a debutar con diabetes. Y esta situación es importante porque también tiene que ver con el deterioro de otros órganos y de otros sistemas endocrinos también. Bueno, este sistema endocrino deteriorado va a señalar 5 generalidades de deficiencia específicos. Las atrofias y fibrosis glandulares, los niveles plasmáticos hormonales que permanecen en límites normales porque hay una disminución de la secreción y también hay disminución del catabolismo hormonal. Entonces, hay deficiencia en los receptores celulares para estas hormonas, hay disminución en las sustancias de señalización de las hormonas, y entonces, y como hay disminución de los receptores y de las sustancias de señalización, pues va a haber una disminución en la producción hormonal. No se requiere, entonces no se fabrica. Y la modificación del metabolismo implicados y de las sensibilidades. Disminución progresiva de la sensibilidad hipotalámica y hipofisiaria en los recontroles inhibitorios. ¿Qué va a pasar? Bueno, es que ya saben que en el feedback que controla la situación hormonal es que en los procesos en que unas hormonas están altas, entonces la hipófisis deja de producir hormonas estimulantes. ¿Quién es el que va a estimular a la hipófisis? Pues el hipotálamo. Entonces el hipotálamo produce también hormonas estimulantes de la hipófisis, y la hipófisis va a producir hormonas estimulantes para todas las demás glándulas, tiroides, ovarios, suprarrenales, etc. Entonces, como estos receptores, estas señalizaciones están disminuidas, pues este feedback empieza a no deteriorarse, sino que empieza a trabajar de otra manera. Entonces, hay menos señalización, la hipófisis también va a disminuir las hormonas de estimulación. ¿Por qué? Porque las glándulas no responden a las hormonas. Entonces, no es que en el feedback, bueno, sería que la hipófisis aumentara las hormonas estimulantes para las otras glándulas. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en el hipotiroidismo. La glándula tiroides no responde, y entonces, ¿cuál es lo que nos va a señalar que hay un hipotiroidismo? El aumento de la TSH. Si la TSH está aumentada, esto quiere decir que hay un hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque la glándula tiroides no está respondiendo. Aunque las hormonas tiroideas, especialmente la T3 y la T4 libres, estén en rangos normales, si la TSH está aumentada, eso es hipotiroidismo. Y puede cursar con un hipotiroidismo subclínico, porque esto es lo que sucede, ¿sale? Entonces, esto es lo que va a pasar. El problema es que también la glándula hipófisis pues va a tener cambios porque las otras glándulas no responden. Y tampoco va a estar produciendo siempre hormonas de estimulación en grandes cantidades, porque de todos modos las otras glándulas no responden como tal. Entonces, estos deterioros vamos a empezar a presentar durante el envejecimiento. Las interacciones sistémicas neurohormonales pueden expresarse en unidades funcionales, como una hipófisis con una sintomatología en específica, una etiología incierta. Requiere de estudios complejos y caros además, pero en la clínica, cuando tenemos problemas de hipófisis, problemas glandulares, en esta situación de síntomas inespecíficos, etcétera, podemos usar uso de homeopatía, podemos usar uso de grandes medicamentos homeopáticos que funcionan a nivel glandular y que nos van a ayudar muchísimo a que estas funciones se lleven a cabo un poco más de tiempo, ¿sale?
De todos modos va a llegar el momento en que no funcionen, pero sí nos van a dar oportunidad de que el paciente tenga una mejor calidad de vida y que estas glándulas pues puedan seguir funcionando adecuadamente. Entonces, en cuanto a la hipófisis, en cuanto al funcionamiento hipofisiario, pues es que varita carbónica puede ayudarnos muchísimo. Claro que varita carbónica es un medicamento que no hay que olvidar que puede funcionar en muchas otras glándulas, que actúa en dos partes muy importantes. Uno a nivel glandular, dos, dos en sistema circulatorio, a nivel de las paredes arteriales, ¿no? Entonces, varita carbónica es un excelente medicamento para los ancianos, para las personas mayores de más de 70 años. Varita carbónica es así como un medicamento, no de elección precisamente porque tienen que tener estos componentes, pero la mayoría de las personas de esta edad tienen estos síntomas, ¿sale? Entonces, es un excelente medicamento para que las glándulas, que algunas glándulas, no todas, pero la mayoría funcionen adecuadamente y además la presión arterial se controle de una forma más adecuada. ¿Qué pasa con el paciente senil en cuanto a la hipertensión? Que lo vamos a ver también en otro seminario. Las paredes arteriales están engrosadas debido a la arteriosclerosis y entonces a la esclerosis de las arterias. Y entonces eso va a provocar que tengan una hipertensión sistólica aumentada, ¿sale? Entonces, y además que su hipertensión sea de difícil control. Entonces, varita carbónica nos va a ayudar muchísimo. Varita carbónica y auro metálico son los que tienen una acción muy importante a nivel de las paredes arteriales. Varita carbónica, pues es el principal remedio de los trastornos de la vejez. Va a tener una tendencia al crecimiento de las glándulas con induraciones, especialmente en las anginas. Este de las anginas es más bien en niños que en ancianos, pero los ganglios cervicales y la próstata, pues sí es en ancianos. Adenopatías principalmente en ganglios de la región cervical, parotidia, submaxilar y región inguinal. Acuérdense que con la edad también el paciente va a empezar a tener una hipertrofia muy importante de la glándula paratiroides, ¿no? De hecho, su rostro se ve como si fuera de borracho, ¿no? Con las parótidas hipertrofiadas. Entonces, este es un excelente medicamento que podemos ocupar para eso. En hombres, disminución de la libido, impotencia sexual temprana, hipertrofia de próstata y de testículos. En el hombre senil, bueno, la hipertrofia de próstata es casi obligada, digo, muchos pacientes tienen este problema. Entonces, varita nos puede ayudar de una forma muy importante a esta situación de disminuir o de que el paciente pueda orinar de una forma más normal. En las mujeres pues, va a presentar esterilidad, que bueno, ya en la mujer adulta, pues no creo que quiera mucho embarazarse, ¿no? Pero bueno, en las mujeres que están en edad de embarazarse, podemos utilizarlo para más que para esterilidad, para infertilidad. Con atrofia de ovarios, disminución de la libido. Esta de la atrofia de los ovarios es que sí es importante en la paciente, en la paciente mayor. ¿Por qué? Porque, bueno, esta atrofia de los ovarios, pues es que ¿qué va a ocasionar? Que es un proceso normal, ¿no? De la edad, del paso de la edad reproductiva a la no reproductiva. ¿Qué es lo que le va a pasar a esta paciente que va a tener muchos problemas? Va a tener la resequedad vaginal, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta porque aunque la paciente ya no tenga relaciones, es que es muy molesto para ellas tener esta resequedad. Entonces, tal vez con varita carbónica pueda resultarle mejor que en realidad el mejor medicamento para esta situación de la resequedad vaginal, bueno, podría ser sepia, pero bueno, ya hablaremos de la salud en las mujeres y entonces hablaremos de estos medicamentos con más calma. Y además va a presentar atrofia de la mama, ¿no? También, y esta atrofia y esta induración de mamas también, porque varita carbónica, no hay que olvidar que no nada más
los ovarios o las suprarrenales son glándulas, ¿no? También las mamas son glándulas. Entonces, también ahí va a actuar o puede actuar muy bien varita carbónica. Hay un momento considerable de hipotiroidismo. En realidad es que el paciente es muy frecuente. De hecho, yo creo que de 10 pacientes, 5 que tengo tienen hipotiroidismo. Entre personas mayores y entre personas jóvenes y sus hijos, ¿no? Porque son personas que tienen más de 70 años y sus hijos tienen hipotiroidismo también. Entonces, y tengo una familia en que todos tienen hipotiroidismo. Entonces, es una patología glandular bastante frecuente, por lo que comemos, por la forma de vida que tenemos aquí en la ciudad. Yo creo que es un padecimiento bastante frecuente. Entonces, podemos ocupar medicamentos como grafites, que va a presentar, y que son individuos obesos de constitución blanda, de humor triste, con tendencia a la constipación intestinal, con gran intolerancia al frío, sensación de frío en el interior, hipotiroidismo con retención de líquidos, lentitud física y mental. Grafites es de esos medicamentos que van a presentar hipotiroidismo desde siempre, ¿no? Hipotiroidismo desde, desde la infancia, desde muy pequeños van a manifestar este tipo de situaciones. Y puede ser un hipotiroidismo, puede ser, por ejemplo, en mujeres, acuérdense de el síndrome de ovario poliquístico. Grafites es bueno, para la enfermedad de ovario poliquístico, perdón, enfermedad de ovario poliquístico, grafites es el medicamento que está más indicado. Tiene todos los síntomas. ¿Sale? Entonces, bueno, tiroidinum va a ser un excelentísimo medicamento en este padecimiento, porque pues tiroidinum es el nodo de la tiroides, ¿no? Entonces, nos va a ayudar a regular muchísimo esta situación de tiroides ya sea en hipertiroidismo, muy raro, pero también se presenta, y en hipotiroidismo, que puede ser más frecuente. Pulso débil, actividad cardíaca débil con adormecimiento de los dedos, sobresaltos cardíacos, hipotiroidismo secundario, sensación de embotamiento y lentitud mental. Uh-huh. Las glándulas suprarrenales, con los cuadros de insuficiencia corticosuprarrenal, podemos ayudarnos con calium carbónico. El calium carbónico no es solamente un medicamento que podamos ocupar para esta situación de problemas en las mucosas donde hay descargas blancas. Ajá. No. También tenemos que calium carbónico para la anemia, ¿no? Dice la materia médica. Va a presentar debilidad general y anemia, con tendencia al edema generalizado, con hinchazón del ángulo interno de los ojos. Es tan profunda la debilidad que las piernas padecen doblarse bajo el peso del enfermo, piernas pesadas, infiltradas y edematosas. Y también vamos a poderles ayudar muchísimo a nuestros pacientes con todo lo contrario, ¿no? Que es el hipercorticismo, que puede conllevar a la enfermedad de Cushing o al síndrome de Cushing, dependiendo de las circunstancias. Si el paciente ya nació, con eso será una enfermedad, pero sí fue ocasionado, porque estos pacientes, acuérdense que tienen muchos dolores, muchos problemas articulares, y entonces el medicamento que más les recetan pues son los derivados de la cortisona, ¿no? Que son los que más les van a ayudar a detener el dolor o la inflamación. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues pueden provocarles un síndrome de Cushing, especialmente si el paciente, aparte de tener estos problemas de osteoartrosis, presenta artritis reumatoide, ¿no? O alguna otra enfermedad inmunológica por el que tenga que estar tomando un derivado de la cortisona. Entonces, pues el medicamento número 1 en este padecimiento de la enfermedad de Cushing, bueno, del síndrome o la enfermedad de Cushing, pues es tuja occidentalis. Vamos a ver que tuja occidentalis va a presentar sus síntomas son que el cabello se pone seco, duro, sin brillo y se cae, o crece lentamente, o se parte, o se pone muy delgado o grasoso.
con venas hinchadas en las sienes. Si recordamos el síndrome de Cushing, ese es una de los síntomas, aparte de la obesidad y de las estrías y de la jibia, ¿no? Venas hinchadas en las sienes, calor, el paciente tiene muchísimo calor, siempre está sudando, y enrojecimiento de toda la cara con red marcada de venas finas o rubor circunscripto en las mejillas y ardiente. Bueno, el sudor el rubor es en las mejillas y es ardiente. Cara de matizada o abotagada, brillante. Cara de luna llena. Sujeto fuerte, corpulento, pecho estrecho, con pelvis ancha y voluminosa y piernas delgadas. Venas muy marcadas, forman relieves a veces muy visibles y las uñas delgadas acanaladas se rompen fácilmente. Abdomen voluminoso con estrías rojas marcadas. Ok, bueno, estos son algunos medicamentos y algunos ejemplos de esta parte de endocrinología en edad avanzada, en edad adulta, en personas mayores pues de 70 años, ¿no? De más de 60 años, que les podemos ayudar con estos medicamentos muy útiles para que tengan una mejoría en estos padecimientos donde muchas veces es que tienen que tomar muchos medicamentos, y si les podemos ayudar con algo que les dé mejor resultado, bueno, es que es muchísimo mejor. Entonces, ocupen estos medicamentos, son muy buenos, funcionan bien, ¿sale? Entonces, ocúpenlos, por favor. Nos vemos en otro seminario.